Pablo Rodero, soy el responsable del sistema En Plus en España y ahora mismo también soy el presidente del EPC, que es el grupo de trabajo de Bioenergy Europe, la asociación europea que gestiona En Plus a nivel mundial. Ahora estamos en un laboratorio tipo de los que hay en todas las fábricas En Plus y en donde se analizan cada turno, se analizan 5 parámetros. De cada lote se escoge una muestra al azar que se somete a distintas pruebas. Se tamiza para comprobar el peso de los finos. Se comprueba la consistencia del pellet sometiéndolo a un agitado enérgico. Se vuelve a pesar y se comprueba que mantiene sus dimensiones estándar. Se guardan muestras de todos los lotes para hacer en su caso las comprobaciones pertinentes. No solo hacemos análisis, también inspeccionamos las fábricas, hacemos auditorías, controlamos que tengan todos los equipos necesarios para hacer llegar a esa calidad. En España casi todo el pellet que hacemos es con coníferas y cumplimos a uno perfectamente. La propia lignina de la madera es la que hace de aglutinante. Entonces, no suelen llevar aditivos. Un pellet que es A1 tiene menos de 0,7% de ceniza, A2 hasta 1,2 y B un poquito más, ¿no? Hasta un 2%. Cuanto más ceniza tiene el pellet, menos poder calorífico, porque no es lo que no se quema. El boom de los pellets en España es a partir de 2010, hay un año 2014-2015 que se empiezan a poner muchas fábricas ya, ¿no? Ahora somos unas 90 fábricas de pellets y aproximadamente unas 40 y tantas están certificadas. El 85% del pellet en España está certificado en Plus. En Castilla-La Mancha se producen unas 55.000 toneladas de pellets y unas 40 y tantas mil están certificadas en Plus, ¿no? Aproximadamente fabrica el 7% del pellet de España. Prácticamente el 100% de la producción en España es para uso doméstico y el tamaño de fábrica es pequeño en comparación con otros países europeos. A nivel de producción total de pellets, pues seremos el cuarto o quinto país por ahí, ¿no? Con unas 700.000 toneladas más o menos al año. En producción de pellets, el líder en Europa sería pues, Alemania y Suecia. Para uso doméstico, el número 1 es Italia, que consume unos 3 millones de toneladas. El consumo de España de pellets está bastante balanceado con la producción y consume no llega a las 700.000 toneladas, más o menos. Es un mercado que depende mucho de la climatología, ¿no? Pero la tendencia al final es a crecer y dentro de un par de años alcanza más o menos el 1 millón de toneladas. Buenas tardes. Vamos a pasar al siguiente bloque. Pues es casi continuación de lo anterior, porque hemos estado hablando de agrobiomasa, pero muchas veces en utilizaciones industriales. Y ahora vamos al bloque industrial, pero vais a ver que muchas veces se usa agrobiomasa. Pues está todo intrínsecamente unido. ¿Por qué? Pues por los costes, ¿no? Muchas veces la industria pues tiende a utilizar los combustibles más baratos. ¿Cuáles son los combustibles más baratos? Los agrobiomasa, básicamente, por las calidades que no se pueden utilizar en doméstico, como los pellets con los pellets de madera o el hueso de aceituna. Entonces, todos los combustibles más baratos son los que se utilizan en la industria. Entonces, los dos grupos están muy relacionados. Bueno, no me voy a dilatar. El que no conozca a Emilio, pues no ha venido en los últimos 15 años por la feria o no ha estado en el sector de la biomasa. Es el CEO del grupo Enso actualmente, pero ha sido anteriormente CEO de Gestamp
que es prácticamente la misma empresa o la predecesora, y anteriormente era CEO de Valoriza. Enso es una empresa, un grupo de empresas que gestionan biomasa, hacen plantas eléctricas, como hemos visto antes, la CENCE, y tienen sus propias plantas eléctricas. Gestionan biomasas, tienen una empresa de servicios energéticos y muchas más cosas que lo vas a explicar tú mucho mejor. Muchas gracias por venir, Emilio. Muchas gracias a ti, Pablo, por la introducción, y muchas gracias a Bebión por invitarnos a nuestra compañía, a la que represento hoy, pues para contar un poco una cuestión que nos parece de interés, y espero que también sea de interés para los que estáis aquí y para los que nos puedan ver por la web. Has contado muy bien nuestra compañía, te lo agradezco, así que me puedo saltar un par de slides. Ya anticipo que lo que voy a contar aquí no es tan interesante como lo que han contado antes los representantes de ENCE, más tecnológico, más de gestión de biomasa, que es igual lo que más nos gusta. Yo voy a hablar un poco más de negocio, que es algo un poquito más árido, pero que al final es imprescindible para poder sacar adelante los proyectos que tenemos en mente y poder llegar a un aprovechamiento adecuado del potencial de biomasa que tenemos en nuestro país. Entonces, Enso, como ha comentado antes Pablo en la introducción, pues somos un pequeño grupo de empresas que estamos presentes en toda la cadena de valor del aprovechamiento energético de la biomasa. Probablemente un elemento muy diferencial de nuestro grupo es que somos tecnólogos. Tengo que aprovechar para agradecer a ENCE la mención a nuestra participación en las dos últimas plantas que has puesto en funcionamiento, que han sido efectivamente un reto que creo que estamos superando con una colaboración muy estrecha y exitosa. Entonces, ahí tenemos el papel de tecnólogos. Hemos suministrado calderas para estos proyectos y desde hace los 20 años para unos cuantos más. Hacemos operación y mantenimiento de activos, aunque nos centramos principalmente en activos en los que tenemos algún otro tipo de participación, como tecnólogos o como promotores. Somos empresa de servicios energéticos y también tenemos pues una larga historia en el manejo de la cadena de aprovisionamiento de biomasa, tanto forestal como agrícola. Hoy estamos con operaciones continuadas en España y Portugal, aunque hemos desarrollado proyectos en bastantes países, en UK, en Estados Unidos, en Sudamérica. Pero bueno, lo más interesante no es contar sobre nuestra compañía, porque cuando uno empieza a sumar tantos megavatios es que lleva muchos años y ya lleva muchos años cumplidos, y eso no hay que subrayarlo demasiado, pero sí que estamos, creo que, en un momento muy interesante por una serie de cuestiones que vamos a resaltar ahora en cuanto a la aplicación de la biomasa para la descarbonización de lo que nosotros hemos definido como industrias termointensivas. Un concepto, un modelo de negocio que hasta ahora no se ha desarrollado demasiado, pero que entendemos que en el contexto que vamos a dibujar tiene todo el sentido y que tenemos que apostar por ello. No me he podido resistir a poner un ejemplo, un poco trágico si queréis, de qué supone el problema estructural de los ecosistemas forestales y agrícolas en España en cuanto a la falta de gestión. A los que veáis más o menos bien, ahí en ese circulito que sale del GIS está Estepona, Sierra Bermeja. Más o menos el entorno del incendio que ha asolado unas 10.000 hectáreas muy recientemente. Primer incendio de tipo 6 que tenemos en España, no en la península ibérica, en Portugal tuvieron uno terrible también el 17, fenómenos de destrucción de ecosistemas forestales hasta ahora no conocidos en nuestro entorno. Un estudio que podría ser más pormenorizado, pero razonablemente fiable, dice que en la superficie de influencia del incendio se podrían estar extrayendo de manera sostenible en torno a 10.000 toneladas al año de biomasa forestal y agrícola, de restos forestales y agrícolas, si se lleva a cabo una silvicultura adecuada y un manejo adecuado de la superficie agrícola. Si eso se hubiera hecho, que es lo que estamos obligados a hacer, pues esto no habría ocurrido. Y creo que es importante que visualicemos que cuando hablamos de un aprovechamiento sostenible de biomasa forestal, de biomasa agrícola, estamos hablando de mejorar la sostenibilidad y la resiliencia de esos ecosistemas que estamos obligados a mantener. Entonces, para mí este es un elemento importante para definir el contexto de la idea que queremos transmitir hoy. El que los combustibles fósiles nos están dando muestras de comportamientos difícilmente previsibles
No hay que ser experto en energía, solo hay que escuchar los telediarios y cualquier medio de comunicación. Estamos en escenarios con tensiones totalmente desconocidos hasta ahora. En este gráfico intentamos visualizar evolución en términos de euro-megavatio hora de gas, con referencia, creo que esto es MIBGAS, volatilidades muy altas, biomasa, tanto un ejemplo de biomasa agrícola como el orujillo, como otro ejemplo que la astilla en bruto, mucho más estable en precios y obviamente con una diferencia promedio en cuanto al coste por unidad energética muy significativa. La variación de los precios de energía eléctrica, huelga comentarlas. Creo que es otro elemento importante que define este contexto en el que nos movemos hoy. No me resisto tampoco a dar un apunte. Los que, como comentaba antes Pablo, pues llevamos muchos años en el entorno de energías renovables, pues parece que en los últimos 10 años, pues hablar de energías renovables ya no es hablar de I+D, es hablar de negocios, es hablar de crecimiento, es hablar de gigavatios. Desde el 2009 al 2019, un 0,1% es la reducción de la aportación de los combustibles fósiles al mix de uso de energía primaria. Todo lo que hagamos es poco. Biogás, fotovoltaico, eólico, geotérmico, da igual, no es competencia. Todo lo que hagamos es necesario. Y el caso de nuestro país, aunque esta es una estadística, pues no la hemos encontrado más nueva, del 18, hoy habrán variado un poco los números, pero el concepto es totalmente aplicable. En España, a diferencia de la Unión Europea, que en promedio importa combustibles fósiles sólidos y combustibles fósiles también derivados del petróleo, líquidos y gas, e importa biomasa. Esos son los balances netos. En España importamos combustibles sólidos fósiles y exportamos biomasa. En un país con la dependencia energética que tenemos y con la balanza comercial que tenemos, parece también desde el punto de vista económico una contradicción que no debería darse. Y sigue ocurriendo hoy, como decía antes. Hablar de biomasa, y como decía antes, no es comparar con otras energías renovables para decir hagamos biomasa y no hagamos otra cosa. No, hay que hacer todo. Pero creo que también es importante subrayar que desde el punto de vista de la aportación a la economía nacional o local, la biomasa marca una diferencia importante. El dato creo que más interesante es resaltar cuánto aporta, hablando en este caso de producción de energía eléctrica, cuánto aporta un megavatio eléctrico instalado al PIB nacional, si es de biomasa o si es eólico o termosolar. Estamos hablando de órdenes de magnitud distintas, no es que aporte algo más, es un orden de magnitud superior. Y si hablamos un poco, centrando ya el tema de la presentación, de aplicaciones térmicas, estos no son números muy exactos, pero la proporción es correcta. El uso del gas natural, supongamos que la tonelada de vapor que se produce con gas natural se vende a 30 euros y el mismo precio para la tonelada de vapor que se pueda producir con biomasa. Aproximadamente el 70% de los ingresos o de las ventas, depende de qué lado estés, de producir vapor con biomasa, revierten directamente en la economía local. Sin embargo, cuando generamos vapor con gas natural, no se queda nada. Entonces, la biomasa es, tanto en sus aplicaciones eléctricas como en aplicaciones térmicas, en este caso un ejemplo industrial, sin duda, la energía renovable es más rentable para la sociedad. Entonces, este es el contexto en el que queremos lanzar un mensaje, un cierto análisis de qué nos estamos encontrando cuando intentamos desarrollar proyectos a escala industrial de descarbonización, sustitución de combustibles fósiles para procesos industriales. Se manejan volúmenes de biomasa muy inferiores a los que antes se han presentado, grandes centrales eléctricas que, si me permite la expresión, y lo han explicado muy bien antes, van a utilizar lo que ya no se puede utilizar en otro tipo de centrales, es decir, el coche escoba que va recogiendo lo que ya no se puede utilizar en otro tipo de aplicaciones. Estas son aplicaciones de algo más de valor añadido, pero de un volumen más pequeño. Entonces, en este contexto definimos dos tipologías básicas de proyectos
industriales. Aquellos en los que el propio industrial genera su energía térmica y, por tanto, compra equipos o contrata un EPC, hace la operación y mantenimiento y, en su caso, podría gestionar su aprovisionamiento de biomasa. Hay bastantes ejemplos de este tipo asociados, muchos a la industria, a la agroindustria y sobre todo a la industria del aceite, que antes también ha habido una presentación muy interesante sobre eso. Y este industrial, bueno, pues financia su inversión en equipos y sistemas para producir su vapor. Modelo de internalización. Hay otro modelo de externalización a través de empresas de servicios energéticos, donde el industrial compra la energía elaborada, compra vapor, aire caliente, agua caliente, el formato que necesite para su proceso, y hay una empresa que gestiona todos los elementos necesarios para producir esa energía térmica, apantalla los riesgos de cara al consumidor final y para ello tiene que estructurar una financiación. Una financiación que es donde nos vamos a centrar el resto de la presentación, porque entendemos, y me adelanto, como en los buenos libros al final, es una de las principales barreras para el crecimiento de este tipo de aplicaciones. Este modelo primero de internalización es un modelo que, cuando hablamos de uso de biomasa, entendemos que es aplicable para pequeñas instalaciones, donde el aprovisionamiento de la biomasa es muy local, no supone un gran problema, no necesitas tampoco una tecnología muy sofisticada, porque la transformación de la biomasa es en pequeña cantidad, industria de baja demanda térmica, y el modelo de externalización entendemos que es más aplicable, tiene más valor añadido en lo que nosotros hemos llamado industrias termointensivas, industrias en las que el consumo de energía térmica forma una parte importante de su escandallo de costes, que al final les cuesta mucho en términos de unidad productiva el calor que utilizan. En ese tipo de industrias termointensivas, entendemos que el modelo de externalización tiene mucho valor y tiene, por tanto, recorrido. Para hacer una comparación muy rápida con respecto al gas natural, que es principalmente el combustible fósil a desplazar en este tipo de aplicaciones térmicas industriales, bueno, pues ahí hay una breve comparación de elementos en cuanto a inversión, materia prima y operación y mantenimiento que diferencia el gas natural de biomasa. Es decir, la inversión es muy superior en biomasa, es decir, penaliza el cambio de gas natural a biomasa. La inversión en equipos de gas natural es notablemente inferior, por tanto, favorece que el gas natural permanezca. Es un poco el criterio para interpretar esos signos más y menos de esa tabla. La conclusión a la que podemos llegar, sin entrar en demasiado detalle para ajustarnos al tiempo, es que cuando utilizas gas natural, el modelo de internalización, el modelo de producir tu propia energía térmica, tu propio vapor, es el más extendido porque es el que más valor aporta para la industria, el que mejor encaja a la industria, y eso implica, porque tiene un CAPEX bajo, una financiación a corto o medio plazo bastante fácil en general. Lo ha sido, puesto que la mayor parte, como digo, de la industria que tiene un gran consumo de energía térmica hoy lo suministra en base a gas natural. Cuando analizamos estos parámetros, esas características de lo que sería un proyecto de producción de energía térmica con biomasa, nos encontramos que la externalización de la producción tiene mucho sentido, porque hay muchos elementos que el industrial normalmente es ajeno a ellos en cuanto al aprovisionamiento de biomasa. En el momento ya que pasas de 2.000, 4.000 toneladas de biomasa, empieza a ser un problema, un reto de gestión. La operación y mantenimiento, aunque sea una pequeña central térmica, es una operación de mantenimiento más especializada. Entonces, en ese sentido, es en el que nosotros interpretamos que los proyectos termointensivos que evolucionen a biomasa, pues evolucionarán en general, o pretendemos, o nosotros entendemos que es el mejor camino a través de la externalización de la producción. Y por estas características de proyecto, inevitablemente vamos a financiaciones de largo plazo. Si tienes un CAPEX importante que hacer frente, que amortizar, para ofrecer una ventaja competitiva desde el punto de vista económico frente al gas natural, tienes que ir a amortizar a largo plazo. Y eso obliga, sí o sí, a financiaciones a largo plazo.
Estas son las barreras principales, y creo que me ha adelantado un poco lo que está hablando antes a esta slide. Importe de la inversión elevado nos lleva a largo plazo. La necesidad de garantizar, por tanto, la compra de la energía a largo plazo es uno de los elementos más difíciles de estructurar en este tipo de proyectos. Son, por tanto, contratos de venta de energía térmica en los que hay que establecer una compra mínima de energía para poder garantizar la amortización de la inversión, las típicas cláusulas de take or pay, que son muy familiares y nos suenan cuando hablamos de PPAs. Bueno, esto no es power, lo que estamos vendiendo es thermal energy, pero el concepto es exactamente el mismo. Y además, en el caso del aprovisionamiento con biomasa, pues tenemos la obligación de estructurar un esquema de aprovisionamiento también de largo plazo, con precios predecibles y con volúmenes asegurados. Todo esto en un esquema de largo plazo. Y aquí es donde nosotros estamos encontrando los principales problemas a la hora de implementar proyectos de este tipo. La financiación de largo plazo de este tipo de instalaciones, de esta categoría de proyectos, no está para nada en la agenda de las instituciones financieras privadas, que sin duda todas tienen objetivos de apoyar proyectos de sostenibilidad, de economía circular, de descarbonización. Cuando planteas proyectos que encajan exactamente en esa tipología, al final bueno, pues no encuentran herramientas y aplican mecánicas y métricas de la economía lineal y no de la economía circular. Entonces, para impulsar la transición energética hay que innovar desde el punto de vista tecnológico y hay que innovar desde el punto de vista de modelos de negocio. Y tenemos que impulsar a las entidades financieras que acompañen en esa innovación o no vamos a avanzar. Las conclusiones ya, los ecosistemas forestales y agrícolas necesitan de gestión para garantizar su sostenibilidad. Llevamos muchos miles de años, sobre todo en Europa, impactando en esos ecosistemas. Dejarlos ahora y esperar que se mantengan en el tiempo es una posición naif y peligrosa. Sin duda hay que descarbonizar los procesos industriales. Hay una gran demanda de este tipo de soluciones alternativas al gas natural. Ni que decir tiene que ese entorno de los combustibles fósiles que hemos descrito antes está impulsando muchísimo a muchos industriales a buscar alternativas. La financiación a largo plazo es la principal barrera que nosotros detectamos para que estas industrias termointensivas puedan transicionar. Y como sugerencia, bueno, pues las industrias electrointensivas consiguieron del gobierno de nuestro país pues que un ente público como CESCE participara en la garantía de esos contratos de venta de energía a largo plazo. Igual son ideas que tenemos que hacer que nuestra administración pública considere para que las industrias termointensivas también puedan transicionar a la descarbonización. Y con esto, ¿me ha gustado? El siguiente ponente, Sebastián Zapata, perdona, Sebas para los amigos, pues es responsable de proyectos en CIRCE, en la Fundación CIRCE, que es socia de AgroBioHit, en el proyecto que hemos estado hablando antes, junto con Abebión, que es un centro tecnológico ubicado en Zaragoza. Y bueno, Sebas es ingeniero químico con un máster en energías renovables y llevas también ya unos cuantos años en biomasa. Primero en una planta de pellets como ingeniero de sistemas y luego ya en CIRCE como responsable de proyectos, ¿no? Muchas gracias por... Pues, muchas gracias, Pablo, por la presentación y también por la invitación y darme lugar a tener unos minutillos con una ponencia aquí en Expo Biomasa. Bueno, sin más, mi ponencia va a ir dirigida al uso de la biomasa en industrias intensivas en energía y daros a conocer algunos proyectos en los que estamos y bueno, y cómo estas industrias están empleando a plantearse el uso de biomasa. Muy brevemente, introduciros CIRCE a aquellos que no los conozcáis. CIRCE es un centro tecnológico que está en Zaragoza,
¿vale? Que principalmente estamos enfocados a mejorar la competitividad de las empresas. Es decir, toda nuestra investigación e innovación va enfocada a transferirla al mercado. Nuestro volumen de facturación en 2020 fue de 11 millones de euros. Prácticamente el 60 viene de programas públicos y el 40 de privado. Un ejemplo de cómo estamos claramente orientados también al mercado es que de 2018 a 2020 hemos aumentado el 41% la facturación en privado. ¿Vale? Y actualmente contamos con un equipo de 270 personas. Ahí pone 240, pero hemos crecido en 30 personas más este último año. Vale, y ya entrando en lo que es la ponencia, bueno, ya se ha repetido antes en otras ponencias de otras personas, decir eso, al fin y al cabo la Unión Europea se plantea que sea el primer continente climáticamente neutro en 2050 y evidentemente el papel de las industrias intensivas de energía es muy importante para conseguirlo. Al final el 24% del consumo final de energía viene de este tipo de industria. ¿Qué es lo que se necesita? Pues una visión y una estrategia clara. Al fin y al cabo, esta descarbonización es lo que no puede hacer que tener una industria menos competitivas con respecto a otras de otros continentes. Visiones, también muy rápidamente, ya se ha comentado. Al fin y al cabo hay una visión clara a 2030 y otra a 2050. 2030 un uso de energía renovable inferior al 50%, pero a 2050 ya 100% de energía renovable. Necesidades que nosotros tenemos identificadas ahora mismo en el sector de aquí a 2030. Las industrias intensivas de energía tienen que conocer qué tipo de tecnología puede ayudarles a conseguir estos objetivos. Es muy importante que conozcan casos que ya estemos viviéndose en este sentido y lecciones aprendidas. Y esto es lo que vamos un poco a comentar ahora. Visión de los costes, oportunidades, percepción social positiva. Y aquí es muy importante también el papel de una percepción social positiva y de sostenibilidad de la biomasa, que algunas veces es una barrera que nos hemos llegado a encontrar. Influencia para un marco mejor, ¿vale? Continúo. Bueno, todos estamos al tanto de los costes de emisiones de CO2 a día de hoy, pero lo quería mencionar porque ya antes de enero de 2020 había crecido una barbaridad, pero es que, como veis, en los últimos meses se ha disparado. Es decir, ahora el precio se ha duplicado en año y medio, más que duplicado. Incluso con algunos combustibles fósiles pagan más por el tema de las emisiones de CO2 que por la propia adquisición de esa materia prima, como es el caso, por ejemplo, muchas veces del carbón. Entonces, vamos a entrar ya en los casos de estudio y industrias con las que estamos trabajando en diferentes proyectos, tanto proyectos públicos, principalmente europeos, como proyectos privados. En este caso el proyecto es Retrofit y trabajamos con diferentes industrias intensivas de energía porque están buscando diferentes tipos de materias primas locales que sustituyan a los combustibles fósiles actuales. En este caso estamos trabajando con una industria del cemento que lo que quieren es reemplazar el petcoke que usan al fin y al cabo en sus hornos, ¿vale? Y bueno, están apostando por el uso de la biomasa, más concretamente gran parte de ellas por el tema del orujillo. Y bueno, es una de las biomasas y es uno de los sectores que también más avance tiene en este sentido, en la implantación de la biomasa a día de hoy. Trabajamos con la industria del acero y tienen diferentes procesos, pero uno de ellos es los hornos de arco eléctrico. Estos hornos de arco eléctrico usan como materia prima carbón y gas natural, ¿vale? Y están buscando otro tipo de materias primas alternativas para reemplazar esos combustibles fósiles. Aquí, en este caso, no pueden usar una biomasa tradicional porque el contenido en carbono es inferior al 50% normalmente. Entonces, necesitan un contenido en carbono en torno al 70%. Antes había ponencia, hablándose con Javier, de biomasa torrefactada o con Antonio Lacal, que ha dicho el tema del biochar. Ese es un combustible que, por ejemplo, este tipo de industria del acero está considerando y si económicamente le sale rentable es una opción clara a usar para conseguir su objetivo de descarbonización. Dentro del mismo industria del acero trabajamos con varias industrias diferentes y esto es un claro ejemplo. Al final no todas las industrias apuestan por el mismo tipo de materias primas, sino que están apostando por diferentes también tecnologías, etcétera. En este caso, una de ellas lo que está apostando es por la gasificación, ¿vale? Y producir un syngas que pueda cubrir las necesidades de sus procesos. Con respecto, otro caso es la industria agroquímica, que es un caso también particular y que une mucha sinergia con aquellas industrias que quieran usar biomasa. Al fin y al cabo, cuando usamos biomasa, generamos emisiones
que están limitadas y hay un equipo de limpieza, pero también generamos unas cenizas, que para muchas plantas industriales puede llegar a ser un problema de cómo gestionar esto y que no tengas a través de un gestor de residuos que tengas que pagar un canon económico. Pues hay industrias interesadas en esta ceniza. Evidentemente van a exigir unos contenidos en cuanto, bueno, a nivel del componente que ellos estén deseados. En este caso estamos trabajando con industrias del sector del fertilizante y sí que están muy interesadas en cenizas que tengan alto contenido en fósforo y potasio. Aquí hay un aspecto también claro porque las cenizas están catalogadas un poco como residuo peligroso, hay mucha ambigüedad en cuanto a la legislación y es un aspecto también a tratar. Vale. Dentro de otro proyecto que se llama Bambú, estamos trabajando con una industria minera y esto es un claro ejemplo de este tipo de industrias que vienen a CIRCE. Al fin y al cabo, lo que quieren es reemplazar el carbón en su horno y no saben qué tipo de biomasa utilizar. Entonces, lo primero es hacer una evaluación de recursos, de dónde se encuentra exactamente esa industria intensiva de energía, ve qué recursos hay y ve cuál es la viabilidad para cada una de las materias prima. En este caso en particular, además de que materias primas fuesen más rentables o no, sí que había una clara voluntad o una percepción social de colaboración con, digamos, con la región, etcétera. Por eso se apostaba mucho por el tema de la biomasa forestal. No el fuste, como han dicho antes, sino de la biomasa más residual, la de la copa del árbol. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo ayudaba a la gestión de los montes, había sinergia con las instituciones, etcétera. Quizás no era la opción más competitiva, pero sí que a nivel global y englobando ya no solo términos económicos, sino también sociales, es la que más le interesaba. Entonces, en este caso, lo que hemos hecho desde CIRCE es una herramienta, ¿vale?, que le permita a ellos ver si le es rentable o no, pero también que le permita ver, en función de diferentes parámetros, cuál es el coste que tienen las empresas de servicios forestales de extraerlo, y en este caso también necesitaban la figura de un centro logístico de biomasa. ¿Por qué? Porque este tipo de industrias muchas veces no tienen en su planta un espacio para procesar biomasa o para cumplir las condiciones necesarias en cuanto a granulometría o humedad para tratar o para alimentar esa biomasa en su proceso. ¿Vale? Entonces, este tipo de herramientas le permite negociar a la hora de hablar con diferentes agentes del sector. Y otras 3 industrias que queríamos mencionar de diferentes sectores, que son vidrio, papelera y maderera. Esto es un claro ejemplo de que cómo cada una de ellas, a pesar de que el objetivo es el mismo, busca cosas diferentes. En el caso de la industria del vidrio, se han fijado en materias primas que son subproductos de una planta de producción de biocombustibles. Un subproducto, que evidentemente es 100% renovable, básicamente lo que querían ver es, uno, si técnicamente se podría usar. En este caso era como sustitución del fuel oil, ¿vale? Y luego, evidentemente, ver hasta dónde podrían llegar, a cuánto podrían descarbonizar con todo el uso de ese subproducto, ¿vale? Y en eso es lo que le hemos ayudado en tema de disponibilidad, precio, logística y almacenamiento en planta y adaptaciones en planta en caso de que fuese necesario. Con una industria papelera, y estaban planteando, usan gas natural actualmente y lo que quieren es poner una planta de biomasa, una central, de 25 o 50 megavatios, en la cual usen biomasa en lugar de gas natural para producir ese vapor que requieren dentro del proceso. Pues nada, igual, al fin y al cabo, en este caso sí que no se plantean, por ejemplo, llevar a cabo operaciones logísticas, etcétera, sino simplemente acceder a la biomasa que pueda haber en el mercado o que pueda llegar a haber en el futuro. Entonces querían ver temas de disponibilidad, de precio, de logística, de almacenamiento y al fin y al cabo el conjunto global, es decir, cuál es el coste de inversión de esta instalación y cuál es el periodo de amortización, para ver si le puede resultar rentable o no. Y un caso también muy habitual, que se está usando bastante, es la industria de la madera. La industria de la madera al final tiene una serie de subproductos, muchos de ellos lo venden como biomasa y que se usan ya en otro tipo de plantas, pero incluso luego hay otros que no son tan interesantes desde un punto de vista de venta. Y ellos lo quieren usar. Muchas veces son aquellos que hayan sido tratados químicamente, etcétera, ¿vale? Ok, voy acabando. Y en este aspecto también muchas veces el tema de la legislación. Al estar tratado químicamente generalmente aplica a plantas de incineración y no tanto de biomasa. Voy acabando. Y por último, al final, cada una de estas industrias tiene unas particularidades y bueno, y son tratadas como tales. Pero sí que hay una preocupación general, y con esto acabo la presentación, pero que queríamos mencionar. Hay una preocupación por el suministro de biomasa, potencial existente, estabilidad a largo tiempo y precio estable. Precio estable, por ejemplo, en el caso de Brujillo sí que ha cambiado en los últimos años. Estábamos hace 2 o 3 años en precios inferiores a 10 euros tonelada y ahora estamos en 40 en origen.
¿vale? Porque se están metiendo en la cementera y también es un combustible que es muy atractivo también para plantas eléctricas de biomasa. Luego, en función de la ubicación, y ENCE es un claro ejemplo con lo que ha dicho, al final no vas a tener una única biomasa, sino que vas a tener que recurrir a un gran abanico posiblemente de biomasas para cubrir la cantidad que necesitas. Lo hemos dicho, uno de los casos había limitación de espacios y eso es muy frecuente, por lo tanto la figura de un centro logístico de biomasa puede llegar a ser clave. Hemos hablado de la legislación y es algo que les preocupa. La sostenibilidad o no de la biomasa, y ahí yo creo que también Abebión y Bioenergy Europe son asociaciones que están trabajando mucho en eso, en que plantean la duda de que no llegue a ser sostenible la biomasa en un futuro y que pueda haber un canon por el uso de biomasa. El tema de la rentabilidad, el tema de la generación de residuos, les preocupa, al final apuestan por una materia diferente, prima diferente, pero si le va a generar un residuo, le presenta dudas y luego alteraciones que puedan producir en la calidad de sus productos finales, tipo en los hornos. Al final, si estoy utilizando una biomasa en un quemador, que no me vaya a contaminar eso. Y el mantenimiento, que no me ocupe más corrosión, etcétera, que también puede pasar. O si me ocupa más corrosión, bueno, pues habrá que ver si tengo que cambiar refractarios, etcétera, en el horno. ¿Vale? Y ya con esto sí que acabo, de verdad, Pablo. Nada, por último decir, coordinamos un proyecto que se llama Refor Industry, en el cual estamos formando paneles de expertos para llegar a conseguir este objetivo de 100% de energía renovable de aquí a 2050. Por tanto, si alguno de los asistentes o conocéis a alguien que quiera participar en uno de estos grupos de expertos, básicamente tenemos grupos de expertos técnicos a nivel nacional y a nivel europeo y en temas de política, ¿vale? Para asesorar en temas de legislación, tanto a nivel nacional como a nivel europeo. Por tanto, si alguien quiere o está interesado, que contacte conmigo, tenéis el correo al final de la presentación. Y por último, y esto puede quizás, con la presentación de ENSO puede tener mucho sentido, de servicios energéticos, hemos promovido también un proyecto de comunidades energéticas, ¿vale? Y en parques industriales. Quizás en un parque industrial donde haya diferentes tipos de industria, el que haya una planta que suministre, a través de biomasa, calor a esas industrias puede tener sentido, ¿no? Y que sea operada por una empresa de servicios energéticos, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, simplemente introducir eso. Y ya está, gracias. Vamos a pasar al siguiente ponente, Gerhard Kraft. No os asustéis, no tenéis que poner los cascos, habla muy bien español. Es director de ventas en Sudamérica, sur de Europa y Namibia. No has elegido mal. Bueno, Kolbach es una empresa fundada en 1946, 100% familiar, con sede en Wolfsberg, Austria. Y bueno, hacen sobre todo proyectos a gran escala, ¿no? De tamaño y con mucha biomasa complicada, ¿no? Que es por lo que le hemos traído aquí. Muchas gracias por haber venido. Pablo, gracias. Y buenas tardes, muy buenas tardes y buenos días a las personas que no están en España, que están en Sudamérica. Ahora, el mercado y la situación que tenemos es que la biomasa es una resorza de energía limpia, solo que también el precio de biomasa es una cosa que no es estable. Y biomasa no es solo de la madera que lo conocemos, están muchos otros subproductos que están como la biomasa, es una resorza de energía limpia, más necesitamos expertos como estamos nosotros, ingenieros, que tenemos soluciones para nuevos tipos de combustibles de biomasas no tratados. Se llaman los subproductos, que lo tenemos en varias industrias. Vamos a ver cómo... Vale. Los subproductos que los conocemos ya son, por ejemplo, la paya de paja, la cáscara de arroz, orujo de aceituna. Están muchos diferentes tipos de biomasas que pueden ser utilizados, mezclados con la biomasa normal o también solo estos al 100%, depende de la química de estos subproductos. Eso es porque importante saber el modo como se comporta esta biomasa en una combustión, porque no es solo la combustión que tenemos a ser perfecta, es también importante saber qué pasa después la combustión, que tenemos solo humo limpio para hacer no un impacto negativo sobre el ambiente, que tenemos siempre el discurso que tanta gente piensa que la biomasa no es limpia. Es limpia, solo importante es el proceso,
compacto perfecto de la combustión y un tratamiento de humo. ¿Eso cómo funciona? Porque normalmente se habla en una feria, como estamos ahí, a Valladolid, dices, vale, es la caldera, es la biomasa, y la gente piensa que funciona. No, está importante antes de hablar de un proyecto, de entender qué tipo de su producto es. Y eso es importante de saber de los elementos químicos que están en estos productos. Más importante después, si este subproducto no es ya conocido, de tener pruebas. Para esto, la empresa Koibach tiene 2 instalaciones en casa, en la empresa, para pruebas de combustible, donde ya tenemos combustibles, subproductos de Japón y de otros varios países de Europa para buscar juntos una solución para utilizar este tipo de biomasa. Después, también no existe una cadena lista para estos productos. Para esto es importante las pruebas, después las pruebas, analizar humos, analizar temperaturas, analizar todas las informaciones que tenemos de una prueba de combustión. También la prueba es industrial, no solo 1 hora, es 1 semana o 2 semanas de prueba. Y con estas informaciones, y con una empresa que tiene la potencia de energía térmica, eléctrica y mecánica, de crear un producto para este tipo de subproductos, para en final hacer energía térmica y eléctrica limpia con subproductos. ¿Cómo esto funciona? Hablamos de energía. ¿De dónde llega? La energía llega que tenemos un combustible, tenemos aire y tenemos temperatura alta. Eso es fundamental para entender cómo utilizar subproductos, de ejercer el tiempo y los datos para, como vemos ahí, que tenemos un horno tipo con la grilla móvil alimentada con un sistema hidráulico para ver con el subproducto una biomasa normal que es mezclado antes, puede ser mezclado como una prueba si parte así que tenemos 10% de subproducto y 90% de biomasa normal. Vamos a ver cómo se comporta. El próximo paso 20, 80, 30, 70. Hasta vemos que los humos están siempre limpios, la combustión es completa, ¿vale? Con esto, en este modo es posible ejercer cómo utilizar este subproducto. O a ver si el tipo de horno necesita hacer un horno diferente de este que se utiliza en esta prueba. Estas son las cosas importantes a saber antes de partir con un proyecto para tener también un suceso. Para esto, que no es que nosotros tenemos solo la competencia en este caso, tenemos ya muchos clientes que son muy felices, que utilizan ya esta tecnología en la empresa para energía térmica o eléctrica partiendo de sus productos. Por ejemplo, vamos a ver, para la industria de vino, que es también muy importante en España, en Europa, y también ahora en Inglaterra, que el cambio climático está en las condiciones también diferentes. Tenemos vino también ahora en Inglaterra. Y ahí tenemos una instalación que tiene 400 kilovatios térmicos para la producción del frío, porque la cantina del vino es importante que la temperatura esté siempre constante todo el año. Y ellos tienen estrías de madera y rama de la vid. Y para ellos es un subproducto que no pueden utilizarlo normalmente. Ahora en este caso no pagan el gas natural, utilizan el subproducto que tienen ya, y para esto el vino es también verde, es un producto ecológico, porque es el frío por tener las condiciones de temperatura del vino está siempre solo de la biomasa o del subproducto, y para esto limpio. Un otro ejemplo, vamos a ver si... Vale, es una panadería que creo que también la COP es una empresa que se conoce, que tienen subproductos de molienda de harina. Eso es también que cuando hablamos de panadería, que harían hornos con temperatura para la producción del pan. Y para estos tienen una caldera de A7 térmico para hacer 250-200 grados del A7 térmico que necesitan para la producción del pan. Y los subproductos que no se pueden más utilizar están mezclados con biomasa normal para la producción de esta energía térmica. Otro, la industria metálica está en Alemania,
necesitan vapor y necesitan también eléctrica. Para esto tenemos ahí una instalación que produce vapor seco de media presión de 22-23 bars hasta 28 bars, que produce con la turbina 300 kilovatios eléctricos. Utilizamos 100% la madera de desecho no tratado, que está un producto que lo tenemos en todas las ciudades para todo el mundo. Nosotros tenemos desde años un horno que es solo para este tipo de combustible, que puede garantizar que la energía es limpia, que la combustión es completa y que las empresas que tienen esos productos pueden disfrutar también de este tipo de biomasa. Un otro ejemplo, vamos a ver, otro ejemplo, por ejemplo, de destilería. Tenemos también muchas industrias como destilerías que tienen sus productos, como en estos casos los huesos de cereza. Y también ellos, ¿qué pasa con este subproducto? Normalmente no necesitan y pagan para hacerlo para no tenerlo en la empresa. Pero con nosotros, esta empresa tenía un proyecto de recerca con nuestro horno que tenemos en empresa para la recerca y hemos realizado un sistema de biomasa de un impianto para vapor saludado que utilizar la biomasa que la conocemos normal y 50% de esos de cereza. Que en final ellos también ahora tienen un producto donde disfrutan de sus productos que tienen ya en la producción. Otra cosa también que en España como en Austria es importante, la cervecería. La cervecería también tiene varios subproductos. Esto es especial, como esta cerveza en Namibia, en África, tiene un tipo de biomasa que no es la biomasa que conocemos nosotros. Son diversos subproductos y residuos forestales de Namibia. Es un bush. Esta una planta que tiene temperatura la Namibia porque antes, en pasado, estaban las personas disfrutar del lugar para la producción de carne y ahora no está más el verde, están solo estas plantas que eliminan el agua del suelo. Es un grande problema. Ahora esta cervecería utiliza un subproducto que es un problema para la naturaleza ahí, y también con esta energía limpia de este subproducto producen la cerveza más famosa de esta zona. Es también un paso importante para ver que tenemos más opciones, pero claro, con biomasa y subproductos de biomasa es un cómputo muy importante y muy también difícil porque no tenemos todas las informaciones. Por esto es importante que tener en casa las calderas de pruebas y ver con los propios clientes, proyectos, cómo disfrutar mejor del subproducto que tienen en la zona. También importante es para saber más de nosotros, de Kohlbach, que somos de Austria, como Pablo ha dicho antes, es que somos una empresa familiar a 100%, estamos en el mercado después de la Segunda Guerra Mundial y tenemos una cosa importante que es también para Sudamérica, tenemos una asistencia de 24/7. Eso porque vendemos por todo el mundo y cuando está una pregunta, nosotros tenemos siempre técnicos listos para preguntas de nuestros clientes. Y para esto estamos listos para todos estos proyectos en todo el mundo. Última información, que también nuestros productos trabajan más 8.000 horas al año. Tenemos todos los recambios en casa, la producción es todo en Austria y para esto podemos también garantizar la calidad del producto. Gracias para estar conmigo hoy y gracias por llegar a la Feria de Valladolid. Pablo, gracias y espero de verlos listo para preguntas o otras cosas. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. No sé si tenéis alguna pregunta. Yo sí tengo una. Por favor. Aparte, he visto que en todos los ejemplos mezclabais varios tipos de subproductos del proceso, los huesos de cereza, ¿no? Por ejemplo, con astilla de madera, la cerveza con los arbustos estos que has dicho. Siempre es con biomasa forestal.
¿No habéis probado con mezclar esos subproductos industriales con otras biomasas, orujillo? Todos los tipos de biomasa, solo que depende de dónde está la instalación. Esta instalación es Alemania y claro, tiene mucha biomasa forestal. Depende siempre de dónde está el proyecto. La biomasa está siempre diferente de dónde está el proyecto. Y sus productos van mezclados con los biomasas, que la madera que lo tenemos en este lugar. Gracias. Muchas gracias, Yeja, por Gracias, haber Igor. venido. Gracias. Hasta luego. Bueno, os habréis fijado en las diapositivas que este congreso, esta sesión del congreso está coorganizada por el clúster de Cataluña, de biomasa. Entonces, por eso, bueno, invito a Marc Cortina que empiece a presentar, que hable unas palabras y que empiece a presentar a los siguientes ponentes. Muchas gracias, Marc, por haber compartido un poco todo la gestión de esta sesión. Muy bien, muchas gracias, Pablo, y agradecer a Bebiom también esta contribución en este acto. En la anterior edición de Expo Biomasa ya desarrollamos un módulo especial relacionado en el mercado industrial y este año lo vamos a repetir. Han pasado 3 años y las cosas han cambiado. Estamos en un contexto muy positivo a nivel de precios de mercado para poder desarrollar proyectos de biomasa y especialmente en Cataluña se ha visto, ¿no?, desde el año pasado que ya el sector industrial está liderando, ¿no?, la potencia instalada, ¿no?, y en este sentido pues, se está abriendo mucho las oportunidades en este ámbito. Desde el clúster integramos unas 70 empresas que suman los referentes en productores de astilla, fabricantes de calderas, ingenierías de referencia, empresas de servicios energéticos. Hoy aquí con nosotros tenemos una representación de estas empresas de Cataluña. Tenemos una empresa de servicios energéticos, en este caso es Inmartec, con el recorrido en proyectos industriales en el sector agroalimentario. Tenemos una empresa de referencia en comercialización y distribución de calderas industriales, Vinke, que ha desarrollado proyectos alrededor del mundo y que ahora, pues, con su producto puede dar solución a las necesidades térmicas de estas industrias que estamos contando. Luego tenemos AESA, que es una ingeniería también especializada en operación de plantas energéticas, que lleva mucho tiempo, conoce bien estas instalaciones y también, en este caso, las cogeneraciones, ¿no?, que se pueden abrir como nuevos proyectos en este sector. Vamos a empezar con el director comercial de Vinke para aquí España, que es Daniel Solé, y nada, encantado. Muchas gracias. Bueno, gracias, Marc. Gracias también a la organización por invitarme. Hablaremos de la valorización de subproductos de biomasa para la producción de energía térmica industrial. Miren, me gustaría empezar, bueno, primero empezaré para explicar quién es Vinke. Vinke es una multinacional familiar, de rubro familiar, que se fundó en 1912, son ya 108 años de experiencia. Y bueno, puedo decir que en Vinke es una empresa con valores familiares, es decir, que tiene una cultura de partnership y tiene una cultura de apoyo con los clientes, y sobre todo un fuerte carácter de ingeniería en el sentido de que intentamos siempre prescribir lo que el cliente realmente necesita. En este sentido, les quiero explicar que tenemos un nuevo paradigma. Yo no sé, los que hace años que estamos funcionando en el mundo de la biomasa, creo que todos estarán de acuerdo conmigo en que estamos en un escenario nuevo. Esto no se ha vivido antes. Tenemos un escenario donde el intradiario del gas está a 70 euros megavatio hora, un escenario donde la tonelada de CO2 está a 50 euros y un escenario donde hay un compromiso de la Unión Europea, hay un Green Deal que favorecerá esta transitoriedad energética. Es decir, habrán ayudas. Esto no se ha vivido antes. Aparte de esto, hay también una sensibilidad. Es algo que nosotros vamos viendo. Los clientes
hay un intangible que es la percepción de la sociedad. La percepción de la sociedad va en esta dirección, va en la dirección de reducir huella de carbono. Nosotros tenemos ya muchos clientes. Yo soy una persona que siempre he estado, soy un ingeniero que se ha convertido en comercial y en economista. Y yo durante muchos años siempre me he encontrado que paybacks más allá de 4 años o 5 años no hacía falta que perdiera el tiempo. Ya no es el caso hoy. Nos escuchan empresas que tienen paybacks de 6, 7 años, 8 años, porque la reducción de huella de carbono se convierte en un imperativo. Esto entonces vale la pena. Entonces, ¿qué pasará? Miren, no hace falta tener una bola de cristal para ver qué pasará. El suministro de biomasa posiblemente se va a tensionar. Habrá más demanda. Entonces, ¿en Vinke con qué trabajamos? En Vinke trabajamos pues con abanico de combustibles. Es una evolución que es lógica si la pensáis. Es decir, ya no solo es astilla de madera, sino también es subproducto de la agroindustria y también no solo biomasa, sino tal vez también puro residuo, el combustible derivado de residuo. Estos son, digamos, participantes en la receta de combustible que veremos cómo van creciendo en los próximos años. Todo en la dirección de la reducción de la huella de carbono. Entonces, miren, esto mi compañero de callback antes lo explicaba y lo explicaba bien. Una de las cosas que obviamente los fabricantes tenemos en cuenta, especialmente ahora en este nuevo paradigma, es nuevos combustibles que, en función de su composición química, tienen diferentes retos. Entonces, el fabricante, ¿qué es lo que miramos? Esto es lo que nosotros llamamos el radar plot. Entonces, miramos la capacidad de ensuciamiento de un combustible, que básicamente depende de una mezcla de cosas, pero mucho de la presencia de alcalinos y también de ello deriva la fusibilidad de ceniza. Por tanto, tenemos estos 7 puntos. El radar plot funciona de manera que es como un semáforo. Si esto fueran chips de madera, esto fueran pellets bajo normativa, veríais los 7 puntos dentro del núcleo verde, ¿de acuerdo? Por ejemplo, que os enseño aquí es cáscara de cacao. La cáscara de cacao, ¿qué le pasa? Pues primero, tiene un alto fouling. El fouling es capacidad de ensuciar una caldera, para lo que entonces el diseño en fábrica debe ser tenido en cuenta. ¿Cómo lo hacemos? Pues lo hacemos con grandes cámaras de radiación. La cámara de radiación es el espacio donde hacemos la combustión, refrigeradas por agua, de manera que la temperatura de los humos en la entrada de los tubos de la caldera sea suficientemente fría. También los NOx. Los NOx cada día se miran más. ¿De dónde vienen? Vienen básicamente del nitrógeno contenido en el combustible, pero también nitrógeno contenido en el aire. Tienen un origen químico, tienen también un origen térmico. Es decir, lo que se tiene que controlar es temperatura en el horno, especialmente cuando tienes combustibles con elevado nitrógeno. Tenemos la corrosión a baja temperatura, corrosión a alta temperatura, también basada sobre todo en pH y en alcalinos. La capacidad de emitir dióxido de azufre, o una vez más, composición química, siempre composición química, y fusibilidad de cenizas. Esta cuestión de que, bueno, las cenizas a partir de una temperatura empezarán a fundir. Dependiendo del combustible, esta temperatura puede ser tan baja como 700 grados. En astilla de madera pues puede ser 1200 grados. Entonces, por tanto, controlar la temperatura en el horno va a ser crucial. Todo está pensado para conseguir disponibilidades. Estas disponibilidades que significan cuántas horas tengo mi caldera funcionando. Bueno, se utiliza el CFD, el diseño por el Computerized Fluid Dynamics, y diferentes soluciones. Soluciones que normalmente son parrillas móviles, que pueden ser semi-refrigeradas por agua, híbridas o completamente refrigeradas por agua. La decisión técnica es una decisión, como digo, basada en la composición química del combustible y en su comportamiento. Con que me gustaría que sea un poquito útil, voy a tirar rápido por aquí. Como ven, que por soluciones
tiene bastantes y diferentes, pero tengamos en cuenta este biomass switch, este cambio a biomasa. Vamos a encontrar clientes que han estado basados siempre en gas, que han estado basados tal vez en diésel, pueden tener, digamos, poca idea de lo que significa el switch a biomasa y, por tanto, necesitan, digamos, un acompañamiento experto. Entonces, ¿qué es importante? Lo primero, el correcto dimensionamiento, ¿vale? Es distinto. Imaginad una caldera de vapor de 10 toneladas de vapor con un gran horno. En una caldera de gas, cuando el quemador de gas se apaga, la fiesta se termina. En una caldera de biomasa, cuando el quemador se apaga, hombre, deja de entrar material, los ventiladores se apagan, tú dejas de ver llama, prácticamente la dejas de ver, pero hay una inercia térmica. Entonces, todas estas cuestiones, el poder estudiar las curvas de consumo del cliente, ver cómo este consumo va variando minuto a minuto, observar si hay cambios bruscos, observar si hay variabilidad en el tiempo, es importante para prescribir bien la dimensión de una caldera y asegurar siempre lo mismo, asegurar disponibilidad y asegurar garantía. Elección correcta de la tecnología y del tecnólogo. Miren, una de las cuestiones que yo les recomendaría mirar bien es esto que nosotros llamamos flexibilidad. Flexibilidad del equipo es un equipo, la biomasa sí se verá tensionada, por tanto es importante que invirtamos en equipos flexibles, equipos que puedan aceptar biomasa de distintos tipos, más húmeda, más seca, desde serrín a un pedazo de corteza de medio metro, combustibles que pueden tener más alto fueling o menos fueling, ¿de acuerdo? Conceptos importantes, rendimiento. El cost of ownership. Muchas veces estamos con la obsesión del CAPEX. Bueno, permítanme que les diga, sí, el CAPEX obviamente que es importante. Sabemos el mercado, sabemos que no podemos estar, digamos, fuera de una línea normal, pero el cost of ownership, el OPEX es el importante. Estamos invirtiendo en una planta que tal vez serán 30 años de operación y entonces vamos a ver qué nos cuesta la operación cada año, cuánto es el mantenimiento, cuánto es el coste de operación en personas alrededor de esta caldera. Es distinto a una caldera que funciona, que tiene los dispositivos para ir completamente automática, que una caldera que necesita operarios encima y una servidumbre. Entonces, todo esto hace falta tenerlo en cuenta. Más cuestiones a tener en cuenta. El aprovisionamiento actual y futuro de la biomasa, claro, cantidad, calidad, precio, con quién tratamos. Cosas lógicas, pero que a veces se escapan. Espacios disponibles. Entonces, una cosa es sala de calderas, otra cosa es silo, almacenamiento y transporte hasta sala de calderas. Todo esto hay distintos tipos, vamos desde silos verticales metálicos hasta silos hidráulicos o sistemas rascadores. O sea, hay diferentes tipos. Prescribir bien, prescribir bien. Y por último, la experiencia real en la realización de un plan de negocio. Miren, un ejemplo rápido. Si tenemos, por ejemplo, una actividad industrial donde hay grandes variabilidades en el consumo de vapor o consumo de energía térmica en forma de agua caliente, claro, estas variabilidades se tendrán que estudiar. Tal vez no puedes poner, imaginad que ponemos una caldera de 5 megavatios y en el plan de negocio decimos, oye, me garantizan 8.000 horas, 5 por 8.000, 40.000 megavatios hora. Bueno, pues tal vez no. Si hay grandes variabilidades, la caldera seguirá estas variabilidades en función de su capacidad de ramp up, de ir hacia arriba, o ramp down, de ir hacia abajo. Por tanto, tal vez no son 40.000 megavatios hora, tal vez sea un poquito menos. Son cositas de este tipo. Como ejemplos, y ya pues iré rápido. Lo que me interesa de estos ejemplos es que vean que existen calderas de biomasa en cualquier tipo de industria. Esta es un fabricante de muebles de baño. Bueno, una caldera de agua caliente de 2 megavatios. Destilerías, utilizando su propio subproducto, el grape mark, el orujillo de la uva. Bueno, 3 toneladas de vapor. Agro and food,
agroindustrial, lógicamente, pues es un sector para nosotros principal. En muchos casos ya tienen su subproducto, se puede valorizar, se puede convertir en energía y, por tanto, pues Cargill es uno de ellos. Tenemos varias calderas con Cargill. Esto es district heating, es decir, caldera que produce agua caliente distrital para distintos consumidores. La Nestlé, este es el caso de Girona, fabrican café soluble y utilizar el marro del café como combustible para la caldera, en este caso 22 toneladas de vapor. El mundo del tablero. Lo importante es que vean los diferentes tipos de industria. En la realidad, cualquier industria que, como decía Emilio Denso, que sea, digamos, termointensiva, es susceptible de hacer este cambio, de hacer este switch. ¿De acuerdo? Aquí, en este caso, pues la industria del tablero tiene de interés que, bueno, que con un solo horno tú puedes hacer diferentes disciplinas. Se hace en gases calientes, se hace agua caliente, se hace vapor. IKEA, en este caso, pues también, bueno, un multimedia. Cargill, una vez más. Bunge. Todos son, no me extiendo, lo importante es esto, diferentes industrias, diferentes soluciones disponibles y bueno, y que la biomasa pues pueda ayudar en esto, en descarbonizar y mejorar esta factura. Hasta aquí. Gracias por su atención. Daniel? Sí. Bueno, en este caso ahora vamos a centrarnos en un sector específico, que es uno de los que ya disponemos de más proyectos en el sector industrial, que es el sector agroalimentario. Ahí tenemos una empresa de referencia en España como es Imartec, que ya ha sabido entrar en este sector y también nos va a contar su experiencia y cómo ve el futuro. Gracias. Bien, buenas tardes a todos. En primer lugar, gracias a Bebiom, gracias Cluster y a todos los asistentes, también la gente de streaming, por la oportunidad de presentar aquí algunos casos de éxito que nosotros acumulamos en estos últimos años. Y bien, básicamente lo vamos a hacer bastante dinámico con algunas fotografías y algunos casos de éxito para tampoco aburrir mucho, a ver si lo podemos concentrar en 10 minutillos. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es el camino al éxito? Estoy muy de acuerdo con lo que ha dicho Daniel hace un momento. Dice que estamos en un momento donde quizá no lo habíamos vivido y creemos que es así. Estamos en un momento que es muy dulce a nivel de precios de mercado, a nivel de ayudas europeas y, por lo tanto, lo tenemos que hacer muy, muy bien. Pero sí que es cierto que a nosotros nos gustaría hablar hoy de algunos puntos que son claves para llegar a ese proyecto de éxito. Si no, la verdad que se puede quedar en el camino y ahí podemos hacer cositas que no funcionan, ¿no? ¿Cuáles son las ventajas que nos ofrece la tecnología hoy en día? Y acabaremos con los dos casos de éxito. El primero es un grupo de porcino muy importante aquí en España que tiene 3 calderas de biomasa, repitió en un gap de 10 años, ha puesto 3. Y el segundo, pues tampoco hace falta mucha presentación, veremos cómo están abordados. Uno de ellos está en un modelo CAPEX, inversión propia, y el segundo está abordado en un modelo de externalización de servicios, como ha hablado Emilio antes. Bien, nosotros en este caso no fabricamos, sino que integramos la tecnología, muy especialistas en la biomasa, pero también estamos entre proyectos de autoconsumo y eficiencia energética en general. Ofrecimos el llave en mano, es decir, desde el inicio en ese estudio de preingeniería hasta la parte de construcción y quizá lo más importante en el mundo de la biomasa, que es el servicio técnico, ¿no? La posibilidad de ofrecer ese 24/7 que hemos hablado antes, porque al final no es una caldera de gas, es una caldera de combustible sólido donde tiene muchos mecanismos, muchos sensores y es evidente que hay que dar un servicio adecuado. Las soluciones que básicamente estamos trabajando más son las de vapor en industria, aunque tenemos también referencias con agua caliente, con agua sobrecalentada, aceite térmico y demás, y bueno, en total de 75 megavatios instalados a día de hoy. Bien, para nosotros es clave el primer eslabón de la cadena, el tendón de Aquiles para nosotros es el recurso. Y es el tendón de Aquiles en el buen sentido, no en el mal sentido. La idea es que a la hora de plantear un proyecto industrial que trabajará 24 horas, 7 días a la semana, de lunes a domingo, hay que identificar muy bien quién será, en este caso, el suministrador, el partner, el homólogo al tubo amarillo, ¿no? Entonces, es importante esa seguridad en el suministro. En muchas ocasiones confluyen o cohabitan 2 o 3 partners en el mismo proyecto. La granulometría de la astilla,
La humedad, trabajamos normalmente entre un 35 y un 50% de humedad. Y sobre todo la descarga. En este caso, como ha dicho también Daniel, es importante trabajar con descargas que vayan con pisos móviles de 90 metros cúbicos mínimo, que tengan capacidad para 25 o 30 toneladas de descarga. Y todo ello nos conduce a que podamos ser competitivos versus el gas y poder estar más o menos en torno a 17, 18 euros megavatio hora en el silo. Ahí es donde tenemos el gap respecto al gas y, por lo tanto, tenemos paybacks de en torno a 4 o 5 años. Esta, por ejemplo, es alguna foto de la descarga. Como pueden ver, la idea es, esto es una fábrica de papel tisú en Girona, donde está el piso móvil descargando. Son silos grandes, la descarga es importante, la capacidad del silo, y también lo es el sistema de transporte, de viaje de astilla hasta la caldera. Bien, en este caso nosotros, los dos proyectos que planteamos hoy son con tecnología Uniconfor, básicamente porque para nosotros es importante la posibilidad de trabajar con combustibles no estándares, combustibles húmedos, para conseguir esa reducción del coste del euro megavatio hora, para sobre todo dar la máxima disponibilidad posible. Estamos ante industrias termointensivas, donde es evidente que la caldera tiene que dar el servicio 24/7. Y, por lo tanto, necesitamos trabajar con elementos que nos puedan dar esa fiabilidad. Parrillas móviles, como ya se ha visto, refractarios. Y lo más importante, que las geometrías de la cámara de combustión, postcombustión y la limpieza del intercambiador sean adecuadas para poder dar una cobertura de 8.000 horas non-stop, que es lo que requerimos, evidentemente, en un proceso industrial. Uno de los temas más importantes de la tecnología, por lo cual nosotros abogamos muchísimo, es el sistema de alimentación mediante ese pusher, que no es sin fines convencionales, y esto nos da la versatilidad para trabajar con astilla, como la que veis en la foto, donde evidentemente esto nos permite muchísimo bajar el euro megavatio hora en la entrada de la caldera, importantísimo, ¿no? Bien, caso de éxito. Primero, Mazana Piensos Compuestos, tercera caldera de biomasa, primera en el 2010 en su fábrica de pienso madre en Capella, pueblecito pequeño de la zona de Huesca. Segunda en el 2019 y tercera es la que vamos a montar ahora en el 2021 en una tercera fábrica de pienso. En este caso estamos ante una caldera de 4 toneladas de vapor, con una temperatura y una presión de ejercicio que es lo que aparece aquí. 7.000 horas de trabajo. Básicamente, lo importante, los números. Este proyecto se afrontó con inversión propia de cliente. Entonces, bueno, estamos ante una fábrica de pienso que trabaja 24 horas y que al final produce 240 toneladas de pienso al año. Veníamos de fuel, el cliente tenía fuel, estaba en torno a unos 300.000 euros años de fuel. Hemos pasado a un costo de 135.000 en astilla forestal, por lo tanto los ahorros son enormes. Eso nos sitúa en un proyecto de menos de 4 años de inversión. Por lo tanto, ante un proyecto así, yo creo que el industrial lo tiene que tener más que claro. Ya no es que esté motivado por hacerlo, sino que creo que está obligado, ¿no?, a reducir los costes operativos. Bueno, fase de montaje y demás. Hemos puesto esta foto porque muchas veces nos encontramos con que me gustaría invertir en biomasa, me gustaría hacer el switch a la biomasa, pero no tengo espacio. Y la verdad que hasta hoy nosotros no hemos perdido ningún proyecto por falta de espacio. Es cierto de que el tendón de Aquiles está ahí, pero bueno, es tan fácil como separarnos de la fábrica, la distancia que sea necesaria, y a partir de ahí conducir mediante un piping de vapor hasta el colector de servicio del cliente. Por lo tanto, el espacio no debería ser un problema. El segundo caso de éxito ya es seguramente más conocido. En este caso es una caldera de agua caliente sobrecalentada en Henkel, en una fábrica de adhesivos para el sector de la aeronáutica en Montornès del Vallès, Barcelona, donde aquí lo que hicimos es abordar el proyecto en una modalidad diferente. En este caso actuamos como servicio energético y los números son algo diferentes. Ellos venían de quemar gas natural, hicimos el paso a astilla de madera también. Y bueno, lo que estamos haciendo ahí es un acuerdo a 10 años donde estamos vendiendo energía, en este caso agua caliente sobrecalentada. ¿Y qué incluimos en este canon en el contador? Lo que incluimos es toda la gestión del combustible,
incluimos la operación, es decir, la retirada de cenizas, la visualización, el mantenimiento, un full service, una garantía total, e incluso el coste eléctrico que también incluimos dentro del contrato. Los ahorros para Henkel son cero, es decir, no hay ahorros, pero sí que ellos tuvieron ciertas motivaciones a la hora de abordar el proyecto, que son un poco las que resumimos en este último slide. Por lo tanto, para nosotros entendemos que son buenas noticias el que quizá ya no se prima tanto el ahorro, el payback de menos de 4 años, sino que las grandes empresas, las grandes multinacionales, es noticia y es buena noticia de que hagan el paso por un tema de reemplazo del fósil, que hagan el paso porque al final tenemos una reducción de casi 3.200 toneladas de CO2 al año, por tanto eso tiene un impacto directo sobre ese cambio climático. Aprovechamiento de recursos forestales, estamos ante unas 6.000 toneladas de astilla al año. Eso significa 720 hectáreas de bosque gestionadas de manera sostenible y, por lo tanto, un impacto directo sobre el territorio, en este caso con la creación de 12 puestos de trabajo, 7 directos y 5 indirectos. Así que, señores, estamos ante un punto dulce de mercado que creemos que debemos aprovechar. Y ya sea en una modalidad de CAPEX o en una modalidad de externalización del servicio, tenemos oportunidades para afrontar, sobre todo en la industria. Lo importante es hacerlo bien, dimensionar bien las plantas, entender bien de que estamos ante descargas de muchas veces 2 camiones diarios y eso tiene que cohabitar ante la logística de la industria. Y nada más, señores. Gracias por vuestro tiempo y si hay alguna duda, pues la comentamos. Muchas gracias. Muy bien, hasta ahora hemos visto muchos proyectos más relacionados con instalaciones de vapor y demás, y ahora nos vamos a centrar en un tópico que está entrando, ¿no? Que es qué vamos a hacer con estas cogeneraciones, ¿no? Y si pueden pasar a biomasa, si es factible o no, y ante qué retos nos afrontamos y si vamos a ser un sector, ¿no?, de la biomasa que también va a saber aprovechar esta oportunidad. Tenemos hoy el vicepresidente de Cogen, que es Raimon Argemí, al mismo tiempo director de la empresa de la ingeniería AESA, con largo recorrido en proyectos industriales, y nos va a contar cuál es su visión en este ámbito. Muy bien, Marc, gracias. Gracias a los que quedáis aquí. No se escucha. Gracias a los jabatos que quedáis aquí en la sala y gracias también a los que nos escuchan desde la distancia. Bueno. Estamos en un panel de innovación, pero estamos hablando de una tecnología que nació en 1882. La primera planta de cogeneración no era con biomasa, era con carbón, pero se parecía mucho a las que podemos hacer ahora con biomasa. Como todo lo inventó Edison, que inventó casi todo, ¿no? Y realmente, si nos planteamos qué es la cogeneración, yo creo que para entenderla tenemos que pensar en ella como en un cociente de incrementos. En el fondo es cuando voy a plantearme un proyecto de biomasa, tengo que pensar de biomasa. Un proyecto energético en general, tengo que preguntarme, si hago cogeneración, ¿cuánto combustible voy a gastar de más para generar una cierta cantidad de energía eléctrica? Veremos que es muy poca y posiblemente la inversión también es muy poca. Realmente, como concepto, la cogeneración se puede aplicar a cualquier combustible. En este caso podemos centrarlo más en la biomasa. Como hablamos de diferencias, me permito simplemente tratar de hacerles entender estas diferencias cuáles son, ¿no? Si comparamos dos procesos de generación térmica con biomasa, el de la izquierda, que es una caldera que entrega una cierta cantidad de calor, H0, la derecha entrega la misma cantidad de calor, que la llamaremos H1, pero que es la misma que H0, y genera una cierta energía eléctrica. Entonces, ¿cómo medimos esta eficiencia? Simplemente haciendo el cociente entre lo que obtengo de más, cuánta energía eléctrica obtengo de más, dividido por cuánto combustible gasto de más. La realidad es que, por poco bien que lo haga, este cociente es razonablemente cercano a 1. Es decir, que prácticamente, 1 no, pero puedo llegar a conseguir 0,8 unidades energéticas de energía eléctrica por cada unidad de combustible o de biomasa que estoy empleando.
yo creo que todos entendemos de que aquí el potencial desde el punto de vista de balance energético, desde el punto de vista económico, es muy importante. Como ejemplo, para poder un poco situar las cifras, pensemos que ¿qué necesitaría yo para poder hacer 1 megavatio eléctrico? Para poner números fáciles. Veréis que realmente me costará llegar a 1 megavatio eléctrico en una instalación pequeña. Por ejemplo, aquí, haciendo unas cuentas simples con nuestro software, pues necesitamos alrededor de 17 toneladas, que alguien consuma 17 toneladas de vapor para que yo consiga que la cogeneración sea capaz de generar 1 megavatio. Ya vemos que el ratio entre demanda térmica y demanda eléctrica está muy desbalanceado. Solo conseguiré estas eficiencias si me mantengo en estos ratios. Si no, a la que empiezo a querer generar más energía eléctrica, enseguida perderé eficacia. Pero para que nos hagamos una idea, si yo produzco 1 megavatio en estas condiciones y estoy valorando, por ejemplo, la astilla de madera a 70 euros tonelada, el coste marginal, solo en combustible, el coste marginal de la energía eléctrica es de 25 euros megavatio. O sea, me está saliendo un coste marginal en combustible extremadamente barato al que voy a tener que sumar mantenimiento, amortización de la inversión, etcétera. Pero la oportunidad es muy importante. Otro ejemplo muy rápido para que veamos que si quiero conseguir 5 megavatios, ya estoy con necesidades de que alguien consuma 46 toneladas hora de vapor. ¿Qué me está diciendo todo esto? Me está diciendo, me está explicando por qué no hay cogeneraciones masivas, eficientes con biomasa. ¿Por qué? Por esta relación electricidad-calor que decía que a efectos energéticos es del orden de 1 a 6 o 1 a 10. Solamente las industrias muy intensivas térmicamente pueden instalar potencias significativas. Además, ¿qué ocurre? Que en España estas industrias han optado por otras tecnologías hasta ahora. ¿Han hecho cogeneración? Sí, la han hecho con gas, pero no la han hecho con biomasa. Han instalado y siguen estando instalaciones de mucha más potencia, pero con ratios 1,1, 1,2 usando gas como combustible. Y por otra parte, las grandes instalaciones de biomasa se han orientado preferentemente a instalaciones de generación eléctrica pura, que todos conocemos, ¿no? No las voy a criticar, son otros rendimientos, son otras finalidades. Dentro del camino de la descarbonización, la cogeneración tiene un peso. Desde mi punto de vista, el fundamento de la descarbonización es que tratemos de consumir, de consumir también, menos, pero sobre todo intentemos no comprar energía a las redes energéticas. Esto es a lo que las grandes compañías eléctricas no les gusta que se diga, pero descarbonizar empieza por aquí. Vamos a no comprar energía que es una energía fósil, gas natural, o que es una energía semifósil, la eléctrica, por muy green que alguien diga que compra la energía, que todos sabemos que es mentira, ¿vale? Entonces, este camino para la descarbonización puede ser únicamente térmico. Vamos a hacer un poco de eficiencia, a lo mejor ponemos bomba de calor y podemos tener un buen rendimiento. Vamos a aprovechar recursos, residuos que tenemos, vamos a comprar biomasa y hacemos biomasa, pero a lo mejor también podemos hacernos una parte, en general pequeña, de la energía eléctrica que nosotros vamos a necesitar. Y eso lo podemos hacer con sistemas de cogeneración. Yo creo que aquí estaba diciendo lo mismo que estaba aquí. Me la salto y así voy más rápido. Perdón. En definitiva, es evidente que los biocombustibles son una alternativa básica para la descarbonización. Es cierto también que hay mucha industria que se ha basado en el gas, que no tiene sistemas de biomasa y que ahora se está planteando. Yo insisto,
Una empresa como la nuestra, que está metida en el sector industrial desde hace un montón de años, que ha estado muy vinculada a la cogeneración con gas, estamos recibiendo continuamente consultas de empresas industriales que dicen, señores, ¿me podéis ayudar a descarbonizarme? Entonces, el no pensar en la biomasa es absurdo. Tenemos que pasar por la biomasa, por los biocombustibles, de una manera general. Entonces, cuando uno se plantea una instalación de biomasa desde cero, yo creo que nos tenemos que preguntar, a lo mejor no tenemos que hacer solo biomasa térmica, sino hacer una planta un poco más compleja, un poco más cara, pero que consiga producir energía eléctrica súper eficiente y súper económica. No digo que siempre sea económico hacerlo, ni sea rentable, pero creo que cualquier proyecto nuevo de biomasa debería plantearse la posibilidad de hacer cogeneración. Además, tampoco tenemos que pensar únicamente en la combustión. Hay múltiples alternativas para tratar la biomasa con procesos de gasificación, que no deja de ser combustión, procesos de pirólisis. Si además incluimos dentro del paquete de los biocombustibles lo que son biogases, todo esto al final nos da que para cada proyecto, para cada industria, deberíamos ser capaces de encontrar una solución que fuera la óptima, la menos mala, la menos costosa para su proceso de descarbonización. Como vamos tarde, yo quiero terminar aquí. Simplemente contarles en un minuto qué es AESA. Somos una pequeña compañía de consultoría energética. Somos unas 20 personas en Barcelona, 8 en México y un par en Cartagena de Indias, que no está mal. Nuestro cliente es principalmente cliente industrial, aunque también es cierto que compañías inversoras confían en nosotros para que les ayudemos a definir qué tipo de proyectos tienen que hacer en casa de sus clientes, y normalmente lo que intentamos es encontrar soluciones óptimas en el ámbito de la producción térmica, de la producción eléctrica, y usando los combustibles que tenemos más a mano y más interesantes. Hemos usado principalmente gas natural, tenemos proyectos basados en otros combustibles, biocombustibles, astilla, marro de café, RSUs, biogás, etcétera, incluso plásticos o residuos de tetrabric para hacer pirólisis, etcétera. Y dentro de nuestro trabajo, pues se cubre todo, ¿no? Desde las definiciones iniciales hasta la ingeniería básica, detalle, puesta en marcha y asesoramiento en la explotación. Entonces, pues nada, fuerza a la descarbonización y nos veremos más adelante. Gracias. Muy bien, gracias Raimon. Pues así es, un futuro complejo exige de soluciones complejas también y repensar, ¿no?, estos proyectos para que al final tengamos proyectos para todos. Tenemos el último ponente, en este caso es online. Se trata de una empresa alemana, Carbonauten, que está introduciendo un nuevo tipo de tecnología de pirólisis, de biomasa, que permite que más allá de producir energía, que el objeto de esta tecnología sea producir un biomaterial que pueda ser interesante para introducirse en industrias finales de alto valor añadido. Lo que nos dice es que la biomasa no es solamente una energía renovable, está pasando ya a ser una solución que quieren los industriales para poder garantizar la neutralidad climática de sus productos y de sus procesos, ¿no? Y esto se está abriendo a una velocidad muy rápida, ¿no? Y esta empresa, ¿no?, quiere intentar desarrollar aquí en España un proyecto de este tipo, ¿no?, y a ver cómo lo hacemos entre todos para que se pueda garantizar la instalación en este caso. Pues cuando quieras, Alex, si nos oyes online. Muy buenas tardes y buenos días en Latinoamérica. Es un placer estar aquí hoy con todos vosotros y quiero dar las gracias al equipo de IBIOM y en especial a Pablo Rodero por invitarme. Desarrollo industrial y descarbonización. Dos conceptos que de entrada os pueden parecer opuestos. Bien, pues vamos a ver algunos ejemplos de cómo pueden convivir, porque el año 2050 está a la vuelta de la esquina y desde luego la única forma de conseguir la neutralidad climática para entonces es acostumbrarnos a imaginar y reinventar el desarrollo industrial, nuestra forma de producir y generar energía de una manera disruptiva frente a lo que estamos acostumbrados. Por eso me gustaría empezar a hablar de Minus CO2 Factory,
que más que una fábrica es un sistema de producción que hace posible que cuanto más produzcamos, más CO2 almacenamos, impulsando la descarbonización industrial y agrícola. Como sabéis, el CO2 que hay en la atmósfera y que es retenido en la biomasa vuelve a la atmósfera en su ciclo natural cuando los residuos de biomasa se degradan. Lo que hacemos antes de que esto ocurra es gestionar esos residuos y mediante un proceso tecnológico de carbonización secuestramos el carbono mediante una pirólisis de alta calidad, almacenándolo en el biocarbón. Durante nuestro proceso de carbonización obtenemos 3 subproductos. Biocarbón, un carbón vegetal de grano fino que por cada tonelada almacena más de 3 toneladas de CO2 y es nuestra principal materia prima. Con el biocarbón y otros componentes fabricamos los Net Materials, productos que hemos registrado y están basados en tecnología de emisión negativa. Obtenemos también energía renovable neutral en carbono en forma de biogás de síntesis. Y luego también tenemos un bioaceite de pirólisis que podemos utilizar como biofertilizante natural para poner en práctica procesos agrícolas más sostenibles. Estos son algunos de los tipos de biomasa que podemos utilizar en nuestro proceso. Restos de la industria maderera, astilla o desechos de madera, cáscaras de frutos secos, pasando por biomasa forestal, restos de poda, bambú e incluso algunos residuos de papel. Básicamente, todo tipo de biomasa que puede ser secada con bajo contenido en ceniza y suficiente poder calorífico. Bien, todo este sistema de producción y descarbonización es posible gracias a que combinamos los beneficios que tiene una planta de bioenergía, que nos permite obtener energía permanentemente a lo largo del año, y a la vez evitamos quemar los recursos valiosos que tenemos como la biomasa, ¿no? Y estos recursos los convertimos en productos de alto valor añadido y bueno, todo esto lo hacemos de una manera eficiente y diversificando riesgos gracias al diseño modular de la planta. Esto, sumado a unas operaciones sencillas que podemos replicar en centros de producción idénticos a nivel global, nos da una gran flexibilidad. En base a nuestra experiencia a lo largo de más de 20 años experimentando con curvas de pirólisis, hemos desarrollado una tecnología con la que conseguimos un calentamiento directo de la biomasa muy eficiente, que se produce desde los 450 grados hasta más de 700 grados. El diseño modular y robusto de la planta facilita su escalabilidad, además del transporte, y permite diversificar en cuanto a la tipología de biomasa que podemos utilizar. El funcionamiento es de al menos 8.000 horas anuales, 24 horas, 7 días a la semana, y la planta tiene un excelente balance térmico, energético. Con una planta tipo de 3 módulos, podemos producir anualmente más de 30 gigavatios hora de energía renovable térmica neutral en carbono, que se suministra en forma de biogás de síntesis. Podemos producir también unas 6.000 toneladas de biocarbón, más de 1 millón de litros de aceite de pirólisis y alrededor de 30.000 toneladas de Net Materials, que sustituirán materiales de origen fósil como plásticos convencionales. Además, certificaremos el secuestro de CO2 mediante la European Biochar Certification, generando al menos 15.000 toneladas de certificados de CO2 al año para una planta tipo. Bueno, para ello necesitamos al menos 15.000 toneladas de residuos de biomasa 100% seca, un espacio aproximado de media hectárea de terreno para ubicar la planta y los permisos equivalentes a una planta energética de biomasa. Lo más interesante es que podemos escalar esta planta gracias al diseño modular. Por ejemplo, con una planta de 20 módulos estaríamos hablando ya de más de 200 gigavatios hora de energía renovable en forma de biogás cada año y 40.000 toneladas de biocarbón producido. Estos son más de 120.000 toneladas anuales en certificados de CO2. Para nosotros es muy importante cada paso en nuestra cadena de valor, desde la obtención de la biomasa hasta la obtención de productos de alto valor añadido, y que estos productos sean competitivos en precio para la industria y para la agricultura. Todo ello pasa por una carbonización con los más altos estándares de calidad. Ahora os cuento un poco más sobre los Net Materials.
Como hemos comentado, son materiales de tecnología de emisión negativa que combinan biocarbón con minerales, silicatos y polímeros, y que tienen la función de sustituir materiales de origen fósil a la vez que almacenan CO2 de forma permanente. De esta manera, conseguimos sustituir plásticos convencionales con un material que soluciona el dilema entre ecología y economía, porque no son más caros que los materiales de origen fósil utilizados en industrias como la construcción o el plástico, por ejemplo. Un punto importante es que cuantos más productos son fabricados con net materials, más se beneficia el medio ambiente preveniendo y almacenando emisiones de CO2. Además, mejor se posiciona la empresa que lo incorpora a su cadena de valor con una propuesta única y diferenciada, y además genera un impacto medioambiental positivo, ¿no? Todo esto pudiendo incrementar la producción y mejorando los resultados de la compañía de una forma sostenible. Además, dependiendo de la aplicación de los net materials, estos pueden ser biodegradables, recarbonizables, es decir, que los volvemos a moldear, o reciclables. Podemos utilizarlos en varias industrias, en la industria energética, la construcción, el plástico, la agricultura, la industria pesada, por poner algunos ejemplos. Aquí podemos ver algunas demostraciones que hemos realizado ya, por ejemplo, en la imagen número 1 con biocoque, hecho a partir de restos de madera. Es muy interesante para la industria siderúrgica y bueno, se pueden hacer muchas cosas con ello, ¿no? En la imagen número 2 podéis ver también un ejemplo que sustituye a los tradicionales poliuretanos y espumas que pueden servir como material aislante o para rellenos o acolchados. Luego en la imagen número 8 podéis ver un ejemplo de tiesto para plantas que es biodegradable. Y también una demostración que ha tenido mucho éxito ha sido la que hemos desarrollado con Daimler, en la que hemos sustituido un alto contenido de polipropileno en una pieza de sus automóviles en Alemania. Por cada kilo de polipropileno inyectado se generaban más de 2,5 kilos de emisiones de CO2. En cambio, con 1 kilo de net material hemos pasado a menos 0,47 kilos de CO2. Es decir, almacenamos CO2 y ese material va más allá de ser neutro. Es negativo en emisiones, o dicho de otra manera, almacena más CO2 de lo que genera en su ciclo de vida. Estos datos han sido calculados por el propio Daimler en Alemania. Este sería otro ejemplo de un producto hecho con net material, sustituyendo polipropileno. En este caso, para una empresa líder en jardinería a nivel europeo que fabrica este conector para mangueras. Tras las primeras pruebas realizadas, el nuevo material alcanzó e incluso superó las propiedades y cualidades que ofrecía el producto de serie. Ahora estamos realizando las pruebas de exposición a luz ultravioleta y esperando los próximos resultados. También produciremos barras tensoras para seguir haciendo tests comparativos en cuanto a propiedades mecánicas, como la flexibilidad o la dureza estándar que requiere este y otros productos similares. Hemos repasado algunos conceptos y ejemplos tanto de la planta de carbonización, la generación de energía renovable y la creación de materiales que almacenan CO2. Pero sobre todo me gustaría que estos ejemplos sirvan para reforzar la idea de que mientras generamos energía, aprovechando la biomasa, tenemos la oportunidad de seguir innovando, estudiando los subproductos que generamos para entender realmente de qué forma pueden crear más valor y ser útiles en el mercado de una manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. Esto nos lleva al concepto de diversificación de producto, es decir, a la oportunidad de reducir el riesgo del negocio, ampliando la gama de productos que podemos ofrecer mientras generamos calor a través de la bioenergía. Y esta diversificación de productos nos abre la puerta a diferentes mercados. En el caso de Carbonauten, concretamente a través de 6 empresas filiales del grupo. Carbonauten Energía, a través del aprovechamiento de biogás de síntesis o el biocoque. Carbonauten Polímeros, ayudando a la industria del plástico a reducir el uso de materiales de origen fósil y reducir su huella de carbono desarrollando productos que almacenan CO2. Carbonauten Industria Pesada, una división centrada en ayudar, por ejemplo, a empresas siderúrgicas en su proceso de descarbonización. Carbonauten Agroforestal, que tiene el foco en ayudar a empresas agricultoras y de gestión forestal en la implementación de procesos y técnicas más sostenibles basadas en la captura del CO2 en el suelo agrícola, la retención de agua
y la sustitución de fertilizantes artificiales por biofertilizantes que puedan competir en precio y calidad. Carbonauten Construcción es una filial centrada en materiales de construcción más sostenibles y que generan una huella de carbono mucho menor. Y Carbon Removals es un producto financiero para ayudar a empresas que necesitan compensar parte de sus emisiones. Estos son algunos de nuestros colaboradores a nivel internacional. Y estamos abiertos a nuevas colaboraciones, tanto a través de soporte para la realización de nuestras próximas plantas de producción industrial, como para el abastecimiento de biomasa o el suministro de energía renovable a empresas industriales, así como instalaciones públicas o espacios para ubicación de nuestra planta. Otra forma de colaborar es mediante la participación como socios estratégicos de alguna de las filiales, como por ejemplo Carbonauten Energy, dándonos apoyo en actividades de investigación y desarrollo y soporte estratégico a escala global. Espero que con todas las organizaciones que participan en este congreso podamos colaborar y ayudar a descarbonizar el mundo juntos. Muchas gracias, será un placer estar en contacto con posibles colaboradores y estaré encantado de resolver vuestras dudas en el turno de preguntas. Gracias. Pues pasamos al turno de preguntas o reflexiones también, si queréis compartir. Bueno, en este caso, haría una pregunta a Daniel Solé, ¿no? En este caso, la experiencia que habéis tenido en Latinoamérica, ¿no? Que en este caso tenemos muchos oyentes, ¿no? de este continente, ¿no? Como veis, ¿no? En este caso, ¿no? Algunas anécdotas que os habéis encontrado, ¿no? Y un poco qué recomendaciones les daríais, ¿no? Si en este caso industriales de esta zona están interesados en realizar estos proyectos, ¿no? Sí, mira, a ver, Latinoamérica tiene muchas oportunidades. Hay dos cuestiones. Primero, distribución de energía no está tan desarrollada como en la Unión Europea. Entonces, ¿qué ocurre? Encuentras países donde el megavatio hora eléctrico es muy caro y también encuentras países donde incluso los combustibles fósiles, su distribución es pobre y les lleva, digamos, a costes de energía, costes de producción de vapor o costes, digamos, de producción térmica también elevado. Al mismo tiempo, son países que normalmente disponen de grandes recursos de biomasa. La otra cara de la moneda, el supply chain, la cadena de suministro. La cadena de suministro en Europa está muy madura, en Latinoamérica es desigual. Te encuentras en países que efectivamente hay un supply chain maduro y por tanto el cliente tiene, digamos, una garantía de suministro de combustible hasta su planta y hay otros que no, que hay más dificultades. Entonces, esta es, digamos, la primera observación. Por supuesto, claro, agroindustria también es un sector potente y grande y muchos clientes ya disponen del recurso. Y por tanto, hay mucho trabajo que hacer ahí. Y anécdotas, Marc, para parar un tren. Pero mira, explico una que sí me gusta decir bastante, que es una textilera importante que cuando llegamos estaba gastando $30.000 diarios en fuel oil. La sustitución a biomasa significó reducir aquella factura a $6.000 diarios. Estamos hablando de $24.000 de ahorros al día. Y que un año después, más o menos, ellos ya habían, digamos, tenido su payback, evidentemente. Y me dijo el VP de Engineering, el director de ingeniería, me explicó que lo mejor de aquel proyecto no había sido el payback, ese ahorro, esa reducción de coste energético tan fuerte, sino que lo mejor del proyecto es que se habían ganado un contrato masivo con Walmart gracias a la descarbonización. O sea, que a veces tiene derivadas que no te esperas. Y esto hace años ya. Sí. Pues imagínate si lo vieron claro. Muy bien. Y en este caso, tú, Raimon, ¿no? También has trabajado en la zona de Latinoamérica, ¿no? Si tuvieras que contar alguna anécdota también de situaciones que te has encontrado. Anécdotas, bueno, como decía Daniel, ¿no? Las que quieras. Yo, quizá un poco más que anécdotas, lo que sí me gustaría hacer énfasis es en que
son, en cualquier caso, proyectos, todos los proyectos de los que estamos hablando son proyectos intensivos en inversión. Y, digamos, lo que para mí frena más el desarrollo de estos proyectos es muchas veces la propia incertidumbre política de muchos de los países de América Latina. Realmente es así. Entonces, esta incertidumbre lo que lleva es a que todos estemos buscando y procurando que los periodos de retorno sean lo más cortos posible. Y eso, pues ya sabemos que no siempre es así, excepto estas situaciones increíbles que estaba contando ahora Daniel y que algunas habrá, ¿no? Por una parte. Y por otra, no sé, por lo menos los casos que yo conozco que están muy relacionados con todo lo que es la utilización del residuo de aceite de palma para la producción principalmente eléctrica, porque la térmica no. O sea, la mayoría de estas plantas están ya usando estos residuos. Realmente existe un excedente de biomasa y que, por lo tanto, está disponible y es gratuita para generar energía eléctrica, pero te encuentras con que hay dificultades para poder conectar esta energía a la red. Las redes son débiles, las plantas están aisladas y al final, pues, es difícil encontrar el proyecto que cubre todas las necesidades para que una inversión de esta envergadura sea financiable. Al final son proyectos, como decía, muy intensivos económicamente, en capital, y necesitan muchas condiciones que es difícil que se den. Bueno, en este caso, si ya no hay más preguntas, pues damos por cerrada la sesión del bloque y agradecer a todos los asistentes para vuestra predisposición a poder participar en este evento a estas horas, ¿no? Y felicitar también a Bebiom, ¿no? por vuestro congreso, ¿no? Que al final pues todo se está recuperando, ¿no? Y que yo creo que ahora vamos a ir mejor que nunca. Gracias.